oxígeno. Si hay pocos glóbulos rojos, hay déficit de oxigenación y el individuo está cansado, con sueño, bostezando, está anémico. Está anémico porque no tiene el suficiente transporte de oxígeno hacia los tejidos, y el oxígeno no puede ser enviado a las células si no hay suficiente transportador. Más o menos haciendo una analogía con la metrovía. Si ahora hay pocas unidades de la metro, ¿cómo lleva la gente? Como sardina. Se acumula. El oxígeno lo que hace es entrar a la sangre, pero de ahí no pasa, y no puede pasar a la célula si no entra primero en contacto con la hemoglobina. ¿Se entiende? Entonces, ahora, las células pueden ser diseñadas, pero si no hay hierro, porque hay un déficit de ingesta de hierro, se forman las células rojas, pero no hay hemoglobina suficiente. Entonces ahí hablamos de una anemia, pero de tipo ferropénica. Penia es un sufijo que significa disminución. Penia. Por eso es que hablamos de ferropenia, disminución del hierro en sangre. Cuando hablamos de bajos leucocitos, leucopenia, los glóbulos blancos, disminución de los glóbulos blancos, leucopenia. Cuando hablamos de las otras células sanguíneas, que son los trombocitos o plaquetas, hablamos de plaquetopenia o trombocitopenia. Términos. Usted los aprende excelente. Pero eso es lo que se maneja en todos los hospitales, en todos los centros médicos, centros de salud, en todas partes se maneja todo lo que es salud. Son términos básicos de aprendizaje para un profesional. Básico. Entonces tenemos una anemia ferropénica por déficit de luz, por eso hay que alimentarse bien. Pero vuelvo a decir, hay que alimentarse de manera correcta. Ya no voy a andar más en el tema, ya. Sí, pero cuando estemos en circulatorio de segundo nivel, ahí sí, agótense los cinturones. Que viene turbulencia. ¿Sabes que cuando uno va en un avión y hay la turbulencia? Ay, empezamos a orar. Es así. ¿Sí ha viajado en avión, verdad? Sí. Yodo. ¿Qué es el yodo? Un bioelemento, un oligoelemento que forma parte fundamental del funcionamiento de la glándula tiroides. Esa glándula tiroides que tenemos aquí en la zona laringotraqueal. Una glándula que trabaja. Dejen de hablar. Una glándula que trabaja regulando, controlando junto con otras hormonas, con las hormonas producidas por otras estructuras, en el metabolismo de todas las células. Metabolismo. Metabolismo quiere decir lo que ingresa a la célula y se metaboliza dentro. Reguladora, con sus hormonas. La glándula tiroides produce 3 hormonas. Una que se llama triiodotironina, triyodo, dice que tiene 3 moléculas de yodo en su formación, en su estructura, o se llama T3 en laboratorio, porque poner este nombre son de largo. ¿Puede repetirme la primera? Triiodotironina. Y la otra, la tetrayodo tironina, llamada en laboratorio, tipificada como T4, y que también se llama tiroxina. Tetra, por eso
cuatro moléculas de yodo. ¿Cómo se obtiene el yodo? Se obtiene por los alimentos. La sal yodada, el cloruro del sodio yodado, incorporándole el yodo a la sal, disminuyó sustancialmente los casos de enfermedades tiroideas tipo hipertiroidismo, hipotiroidismo, bocio y cáncer tiroideo. El cáncer tiroideo es algo que todavía preocupa a la ciencia y pues en base a los malos hábitos alimenticios, nuevamente, ¿verdad? Todo viene en base a los alimentos. Entonces, antes como no había sal yodada, pues los casos de estos estaban así. Pero ya cuando se integró a la dieta el yodo, que es una estructura fundamental para que estas hormonas trabajen en el metabolismo celular de todo el organismo, pues bueno, ya disminuyó. Esto no quiere decir que la glándula tiroides no se enferme, ¿no? Porque puede ser que aún con el yodo la glándula entre en un mal funcionamiento, o sea, que lo haga para arriba o lo haga para abajo. Entonces haga hipertiroidismo o haga hipotiroidismo. Se hace hiper, participan aumentando, incrementando el metabolismo de las células. Y entonces las células empiezan a demandar más y más y más y más y más. Hablamos de hipertiroidismo. En la semiología, hablando con semiología, no porque se me ocurre, la semiología dice que el individuo que es hipertiroideo generalmente es enjuto, es leptosomático, flaco, languiruto, en términos campesinos. Para que sí, ojo, téngalo claro. Tenga claro que yo no he dicho que todo flaco es hipertiroideo. Tenga cuidado, yo no he dicho eso. Pero esas son las características del hipertiroideo. Ahora, puede haber un hipertiroideo que sea gordo, no gordo, sino de medidas normales, pero le está funcionando mal y está haciendo harto consumo, por eso es que empezamos a comer. En el otro lado, en el hipotiroidismo, hay un lento trabajo de la glándula tiroides y entonces hace que el individuo metabolice lentamente, y al metabolizar lentamente asimila más lo que metaboliza, por tanto empieza a almacenar más, y eso representa que una persona hipotiroidea, generalmente dentro de la semiología, sea pícnico, en español, gordo, redondeado, lleno de amor, sin decir que todo gordo sea hipotiroideo, sin decirlo, no se puede decir. En medicina 2 más 2 no es 4, puede ser 4, pero puede ser 2.9, 3.9, 4.5, 5.1. No hay un patrón que diga que todo es igual, ¿no? Los flacos no todos son hipertiroideos, los gordos no todos son hipotiroideos. El hecho es de que todo eso tiene que ser controlado por el endocrinólogo. Pero ya cuando se forman las enfermedades, todas las enfermedades es por malos hábitos alimenticios. Lo mismo que con la hipertensión y la diabetes. No puede ser por herencia. Yo no participo de esos términos que dicen hereditarios. No, porque si usted cambia sus hábitos y no hace lo mismo que su familia, en este caso sus padres, no va a hacerlo. Es imposible. Pero ahí apenas el diabetes. ¿Por qué cuando vas al doctor ¿Qué te le puedo preguntan decir? alguna patología? Ah. ¿Por qué cuando vas al médico te preguntan si alguno de tu familia tiene Mi familia. Cuando usted va al médico o cualquiera de nosotros, al médico general, Ya, cuando una persona va al médico allá, ahí sí, ahí le entiendo. ¿Qué pasa? le preguntan si tiene una patología o una persona es diabética o así. Sí, pero es que lógicamente usted tiene que conocer que existe. ¿Me dejan hablar?
Si usted quiere explicarlo, explíquelo, pero no interrumpa. Diga, yo quiero explicarlo, porque yo sé eso. ¿Y ahí le escucha? Usted tiene que aprender que existe en medicina algo que se llama historia clínica. Una historia clínica que tiene una elaboración desde preguntarle cómo se llama hasta preguntarle todo. Hábitos alimenticios, dónde vive, cómo vive, qué hace, cuál es su actividad. Porque todo es un compilado de datos que nos van orientando para hacer un diagnóstico. Y que dentro de eso también nos van a indicar, preguntándole si su madre es hipertensa o diabético, padre hipertenso y diabéticos, abuelos, primos, tíos, todo lo que sea, para saber cómo ha sido la conducta familiar. Y le pregunta cuál es su forma de alimentarse, de qué se alimenta. Esa es una historia clínica que tiene que ser exhaustiva, profunda, para poder llegar a un diagnóstico presuntivo, una orientación de que por esa forma de alimentarse que usted también va a ser diabético, también va a ser hipertenso. Por eso se le pregunta entre lo que se llama antecedentes patológicos familiares, si hay enfermedades en su familia que represente algo que pueda inducirse, no que sea hereditario, sino que por la conducta que tiene la familia podría involucrarse que también vaya a sucederle lo mismo que está sucediéndole a sus familiares. Por eso se pregunta, por eso se hace la historia clínica. Pero usted tiene una historia clínica un poco variada que se llama historia clínica de enfermería. Es lo que nace de la historia clínica general de la medicina. Es decir, todo es de parte, viene de raíz, del tronco de la medicina. Así como el amor pues es el tronco de toda la carrera. Aunque no lo quieran reconocer, igual le da. El amor fue el tronco de la carrera de enfermería y de toda la carrera. Asimismo, la medicina es el tronco de todo el conocimiento. Por eso se hacen todas esas preguntas. No porque se diga, ay, que la hipertensión es hereditaria, que la diabetes es hereditaria, o que el cáncer es hereditario. Pero si usted quiere seguirlo pensando y usted quiera tener ese conocimiento, lea y después debatimos. Usted puede debatir con quien sea, pero con conocimiento. No puede debatir solamente porque usted ve que, ay, que mi abuelita tuvo cáncer de mama, mi mamá tuvo cáncer de mama, yo voy a tener cáncer de mama y se va a asustar y se va a traumar. No, no es así. ¿A qué está expuesto? ¿A qué estuvo expuesta su abuelita? ¿A qué estuvo expuesta su mamá? Porque hay personas que tienen cáncer y se hacen un historial clínico retrospectivo y ni abuela, ni bisabuela, ni tatarabuela tuvieron cáncer de mama, pero acá tuvo cáncer de mama, aquí estuvo expuesta. Ahora va a haber más cáncer de mama en estos tiempos, ya le doy paso. En estas décadas va a haber más cáncer de mama. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen la particularidad de... Y esto es mortal. Radiaciones, cáncer de testículo. No me pongo guardando. O sea, generalmente el celular debe de estar en la mano, pero en este país no se puede cargar el celular en la mano. Sí, porque ahora le revisan todo, hasta el apellido. Le meten la mano a todos lados. Entonces, ¿dónde se lo puede guardar? Mira, mamá. Ya. ¿Ya? ¿Y usted piensa que puede ser hereditario? No, pero Es una patología. Al argumentarme eso, me está diciendo que es hereditario. Porque si usted me está argumentando eso, que es hereditario.
La mamá. La mamá. La mamá. Alzheimer. Todavía no muere. Ya murió. Ahora la hija también tiene Alzheimer. Y a mi abuelo. Yo también creo Ya no estudie entonces. Igual todo se le va a olvidar. Si de un día para otro no se acuerda. Acá también. O sea, un Alzheimer masivo acá. Es contagioso. No. Mire, dentro de la medicina, ya le dije que 2 más 2 no es 4. No es un patrón. No, gracias. Yo arriba en la sala de docente tengo café, azúcar y todo lo demás. Sino que no quería salir, me quedé conversando con mi esposa acá. Y podía haber ido a comprar ahí, pero eso agua de lo que sea, por donde pase este agua. Bueno, ya saben lo que es. Claro que esto de aquí eran 3 hormonas. Ya, correcto. La triyodo y la tetrayodo, la T3 y la T4 tiroxina. Y también hay una que se llama, una hormona que produce la tiroides que se llama calcitonina. Esta calcitonina se encarga de hacerle guardar el celular. Se encarga de hacer ingresar el calcio en los huesos. Miren, es importante tener esta diferenciación. ¿Por qué le digo esto? Esta se encarga de hacer absorber el calcio en los huesos. Pero no solamente hay calcio en los huesos, hay calcio también circulando en la sangre. José. Ese calcio circulando en la sangre lo regula otra hormona de otra glándula que se llama la hormona paratiroidea. Esta hormona se encarga de regular los niveles del calcio en sangre, que se mantengan dentro de los rangos normales establecidos por las investigaciones y que los laboratorios lo tienen, para saber cuánto está elevado el calcio, cuánto está disminuido. Aunque generalmente en esta humanidad siempre se determina que está disminuido por unos malos hábitos alimenticios, ¿ya? Y por eso es que viene la osteoporosis. ¿Se entiende? Esta hormona paratiroidea es producida por la glándula paratiroidea. La glándula paratiroidea no son más que, la tiroides es así, que está localizada aquí. Esto es vista anterior, le damos la vuelta y detrás de la tiroides hay 4 incrustaciones. Esas 4 incrustaciones se llaman glándulas paratiroides y ellas son las que producen la hormona paratiroidea que regula el calcio sérico. Calcio sérico se llama calcio en sangre. Sérico, claro. Calcio sérico. Listo. Completado las 3 hormonas. Ya. Entonces ese yodo es importantísimo. Y entonces el hipotiroides tiene alterado el yodo. Y listo, ya resolvimos los 3 pacientes. La osteoporosis, el de la anemia ferropénica y el del hipotiroidismo. Muerto el chancho. Ahora, ahí está el recuento, yo no les voy a recontar nada ya, eso es un resumen. La idea es que yo lo explique. Ahí están los cuadros resúmenes, los primarios, el chon, los secundarios.
Ahí está el calcio, el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio. Todos son reguladores, transmisores y estructurales. Todos son parte de nuestro cuerpo. Y en los rangos normales hay una condición que se llama homeostasis. Y eso mantiene la salud del individuo. Una aparente salud. Aparentemente sanos. Aparentemente sanos. Oligoelementos, ahí estamos en el yodo, ahí habla solo de la tiroxina, yo le hablé de 3 hormonas. El cobalto, que forma parte de la cianocobalamina, que es parte del complejo B, vitamina B12, cianocobalamina. El flúor, otro componente que forma parte del esmalte dental, pero que sabemos que siempre nos cepillamos los dientes con pasta dental dentrífica con flúor, y está descrito en los actuales momentos que el flúor es cancerígeno. Es cancerígeno. Y como tenemos que usar el flúor de la pasta dental en la boca y sabemos que la mucosa sublingual es muy absorbente, entonces el flúor cancerígeno pasa directamente a la sangre y anda circulando haciendo daño, que a largo plazo me va a producir un cáncer. Y dice, ¿dónde me aparece este cáncer? Sí, podría ser que sea el flúor, podría ser. Habría que hacer las investigaciones. ¿Y qué pasa de comida? Yo no recomiendo ninguna, pero dicen algunos entendidos en la materia que ahí en los centros naturistas venden pasta dentales sin flúor. Vaya, compre. Eso es decisión suya. O sigue comprando la pasta o no se lave los dientes. Punto. Todo lo que es industria nos está enfermando y nos está matando. Porque ahora llegan a menos edad. ¿Cuál es usted, profe? ¿Ah? ¿Cuál es usted? Ninguna. Yo hago enjuague solo con café. Ya, me siento. Pues no juro. No, compañero. Por eso que dicen que para lavarse los dientes se tiene que utilizar una cierta cantidad, un poquito la puntita para Así es, señor mío, y es papá. O sea, en cierto modo se lo ve desde el punto de vista de desperdicio, porque no porque ponga llene todo el cepillo y lo desborde de pasta, ya va a haber más limpieza. Es desperdicio. Es desperdicio, como un fragmento, como dice en la puntita del cepillo. Así, suficiente para hacer espuma, hacer limpieza. La limpieza no la va a hacer en sí la pasta, sino la cerda del cepillo. Si el cepillo está en buenas condiciones, puede ser que llegue, aunque difícilmente llegue a las partes más profundas de las encías, donde están las uniones dentoalveolares. Después les explico. Vamos a ver las biomoléculas. Se clasifican en 2 grupos: las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Ya, ahí hay 3 preguntas, 4 preguntas, 5 preguntas. Espera. Las inorgánicas son agua, CO2 y sales minerales. Las orgánicas son los glúcidos, líquidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué son los glúcidos? ¿Y qué son los azúcares? ¿Y qué son los azúcares? Los carbohidratos. Hablamos de hace rato de carbohidratos. Entonces, tenga en cuenta que la diapositiva dice glúcidos, porque como yo le he dicho, de diapositivas. Acuérdese, grábese, apréndalo, que los glúcidos se llaman carbohidratos o hidratos de carbono. Y no son los glúcidos, se le llaman glúcidos, pero son en realidad, se llaman, el nombre técnico correcto es carbohidratos o hidratos de carbono.
Esto se lo digo porque ya surgió alguna polémica con una estudiante y yo puse las opciones porque les pongo así las preguntas. A ver, elija o escoja o marque las biomoléculas inorgánicas o marque las biomoléculas orgánicas. Les recuerdo que puse biomoléculas orgánicas, pero yo no puse glúcidos, yo puse hidratos de carbono. Entonces la ilustre estudiante, yo como le califiqué 0 porque no la escogió, porque empezó a polemizarle. Esto fue por Zoom, recuerdo, en pandemia. Entonces, ella me cogió y la pregunta del formulario le dio el 0. Entonces, doctor, pero no decía glúcidos y yo por eso no le escogí. Entonces yo le dije, señorita, usted revisa la clase grabada, que todo se graba, conmigo todo se graba. Entonces yo le dejé claramente explicado dentro de la clase que los glúcidos se llaman hidratos de carbono o carbohidratos. Entonces decía que no podía ser así. Entonces surgió por ahí la presidenta del grupo. Nos va a privar de su presencia, sus aportes, su experiencia. La experiencia la puede buscar en Xvideos. La experiencia la puede buscar en Xvideos. Déjale expreso. Felicidades. Va a probar la bomba. Va a probar la bomba. Bueno, entonces, durante ese trayecto de que estaba ella polemizando conmigo, queriendo recalcar sus puntitos, entonces surge la presidenta y dice, sí, compañera, mientras estaban ustedes hablando, yo estaba revisando la clase grabada y dice en el minuto tal, segundo tal, el profesor dice que los glúcidos se llaman hidratos de carbono o carbohidratos. Así yo me sonreí y ya después de que se calmó el asunto, yo le dije, señorita presidente, yo le agradezco su intervención, pero yo no necesito que me defienda. Yo tengo los argumentos suficientes para defenderme. Pero gracias de todas maneras. Y la estudiante se quedó sin su punto. Porque tiene que ser así. Porque si se pone a estudiar solo de diapositiva, pierde. Las diapositivas no son material de estudio nato, son una guía. El estudio se basa en revisar los materiales, en revisar las clases, en leer los libros, en leer los materiales de consulta. Ahí se basa el aprendizaje. Porque yo, aparte de que las guías, las diapositivas son una guía muy escueta, el profesor hace un resumen de todo lo que es el que uno hace aquí dentro del aula de clases. Es un resumen. Es un resumen. Imagínese usted toca leer un montón de cosas para hacer un resumen. Entonces, tengan en cuenta esto acá. Y así le voy a hacer la pregunta en el formulario. Le voy a preguntar o biomoléculas orgánicas o biomoléculas inorgánicas. Y usted tendrá que escoger sin mezclar. Si tiene que marcar las 2 de 3 o las 3 o las 4, usted tiene que, si están todas, las marca todas. Si usted tiene ahí, porque van a estar mezcladas, y usted marca alguna de estas, dije, para asegurar, lo que va a asegurar es el... Así que aprenderla bien. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta diferenciar lo que es orgánica de lo inorgánico? ¿Cómo va a decir que el CO2 es orgánico? Si está establecido en él.
Porque un glúcido, un lípido, una proteína es inorgánica. Si de paso en bioquímica van a ver un capítulo que se llama sustancias químicas orgánicas, y esas son las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Más claro que el agua cristalina, por supuesto, porque hay agua turbia. ¿Ya? Diga. Ahora vamos a la parte, mire, eso solamente es lo químico, el nivel químico hasta ahí. Hasta ahí. Ahora vamos a nivel celular. Vamos a hablar de células. Yo sé que ustedes vienen expertos en células desde el colegio, algunos, ¿no? Bueno. No me acuerdo. ¿Conocen o no conocen una célula? Hasta maqueta. Vamos por este medio de agua. La célula, en el colegio nos enseña eso, que está formado por una membrana, membrana plasmática, membrana citoplasmática o membrana celular. Digo que son de las tres formas. Para que no diga que solamente porque dice la diapositiva plasmática, si dice citoplasmática no la marca, o si dice membrana celular tampoco la marca, porque en la diapositiva dice plasmática. La membrana plasmática, citoplasmática, membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Con eso nos contentamos en la escuela y en el colegio. Pero ya cuando empezamos a estudiar más, y que esa es la idea, entonces vamos a desglosar cada uno de ellos. A ver qué aprendemos, ¿no? La membrana citoplasmática, membrana celular o membrana plasmática, lógicamente, si tenemos una célula, esta es la célula, esta es la membrana. Esta parte de aquí es el citoplasma y aquí está el núcleo. Este es núcleo. Este es citoplasma y esto es membrana. La membrana forma la superficie flexible externa de la célula y separa lo que está afuera de lo que está dentro. Una barrera, una frontera, un límite entre lo externo y lo interno. Porque si no fuera así no hubiera célula, sería una sola masa. Pero así son millones de células que tienen la misma estructura y que será diferente de forma, pero de acuerdo al tejido que conforma. Pero la membrana plasmática es primero que una de las características de la membrana es ser una bicapa. O sea, ya no es una, sino dos capas. Bicapa, su composición, fosfolipídica. ¿Qué dice fosfolipídica? Está compuesta de fósforo y lípidos, fosfolipídica. ¿Quién produce los fosfolípidos? El hígado. ¿En base a qué? A la materia prima. ¿Y cuál es la materia prima? La comida. El alimento. Esto es secuencial, si se da cuenta. Esto es secuencial. El producto final, la membrana fosfolipídica, obtenida de la producción del hígado en base a los materiales que le llegan al hígado, que son los alimentos, que previamente han sido procesados en el tubo digestivo y que han sido absorbidos y llevados al hígado. Y el hígado tiene muchas funciones y dentro de esas producir los fosfolípidos, que van a integrar las membranas de las diferentes células en los diferentes tejidos del cuerpo humano. Es secuencial. Ya. Primero, fosfolipídica y proteínica, bicapa, bi. Y para que se dé cuenta que los lípidos también forman parte de la membrana. Pero no solamente es fosfolipídica, es fosfolipídica y proteínica. Entonces eso me dice que la proteína, después de pasar por todo el proceso, el hígado la procesa también y la lleva a formar parte de todas las células, de todas las membranas de la célula. Y todas las membranas de las células del cuerpo, Matajaya, vaya y pregunte, se estima que hay 100.000 billones de células en el cuerpo promedio,
Y todas tienen proteínas en su membrana, porque la proteína es estructural en todo. Es forma parte de la estructura de todo. De todo, de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Sabes lo que es de todo? De todo. Entonces yo le voy a preguntar, deme características de la membrana citoplasmática. El ADN es una superficie externa, es una bicapa fosfolipídica y proteínica. Tiene la característica de ser una barrera selectiva. Selectiva, ¿qué quiere decir que es selectiva? Que a través de su membrana, que es semipermeable. ¿Qué es semipermeable? No entra líquido. ¿Qué es impermeable? Repele Que los no líquidos. permite el paso de nada. Semi, que permite el paso de ciertas sustancias a través de sus poros. Por eso le dice así, voy secuencialmente haciendo la explicación. A través de la membrana que tiene poros, permite el paso selectivo de sustancias. ¿Cuáles son las sustancias selectivas? Permite el paso, entrada desde el vaso sanguíneo, que también tiene el capilar, tiene poritos, y no por dónde va a pasar. Y hay que tener orificios pasadizos. Y ahí pasa los nutrientes. Proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Ya desglosados, por supuesto, las estructuras de las proteínas son cadenas. Así, cuando recién ingresan al organismo a través de la ingesta. Los carbohidratos son así, los lípidos son así. Entonces, en el proceso digestivo, no se dividen, se separan. Son cadenas de estructuras. En las proteínas se llaman aminoácidos, en los carbohidratos se llaman monosacáridos y en los lípidos se llaman ácidos grasos. Cada una de estas se llama de acuerdo a la estructura, de acuerdo a la sustancia. Entonces, en el proceso digestivo se separan toditas, o las enzimas de los jugos separan todas, y así son absorbidas y llevadas al hígado, procesadas y todo, y reenviadas a las células. Y en las células recibe proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Entran nutrientes, pasos selectivos, solo nutrientes. ¿Qué le pasa? Mucha información.